Entonces, nada Sí, más voy a hacer un recordatorio de lo que vimos hace 8 días. sí, Recordarán que vimos la entrada triunfal a Jerusalén, ¿sí? ajá, En donde vimos que en esa entrada triunfal de Jesús fue cuando oficialmente se presenta a Israel como el Mesías, como el Hijo de Dios, ¿sí? Vimos que también estaba cumpliendo con ello, pues todas esas profecías que ya sabían que existían en el Antiguo Testamento. Y vimos también cómo esos líderes judíos estaban temerosos de esta multitud que estaba siguiendo a Jesús y cómo lo querían matar, pero no lo querían hacer durante la Pascua para que no se fuera a levantar un alboroto. Lo querían hacer después de la pausa, perdón. Ay, perdón, aquí tuve un problemita. Ya, listo. Entonces vimos que, bueno, independientemente de los planes que esos enemigos tenían, pues Jesús iba a morir, pero no en el tiempo que ellos dijeran, sino en el tiempo que ya estaba predestinado por Dios. Ujú. Sería sacrificado en la Pascua, en el tiempo de la Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua. Entonces, bueno, Jesús preparó todo eso para que públicamente entrara él en esa época a Jerusalén, cuando había toda esa gente que había acudido a Jerusalén para festejar ahí la Pascua. Vimos también que, bueno, en anteriores ocasiones Jesús no había permitido que fuera el momento en que lo atraparan, que le quitaran la vida, ¿sí? Como cuando lo quisieron despeñar en una ocasión cuando había hablado en la sinagoga y en su misma tierra, en Nazaret, quisieron despeñarlo, no habían podido. Ujú. Y así en otras ocasiones que también, cada vez que él hablaba, ¿verdad? Y querían ellos atraparlo, pues no había sido así. Entonces vimos como en esa entrada a Jerusalén, esa multitud apasionada, ¿verdad? Gritaba ahí, Osana, el hijo de David, todos muy, muy emocionados. Pero vimos que muchos de esos también más tarde estarían gritando, sí, crucifícale, crucifícale, ¿sí? Los que ahorita le estaban llamando rey, más tarde estarían pidiendo su crucifixión. Entonces ahí vimos cómo ellos esperaban que viniera así como en un caballo blanco cortando cabezas, y no fue así. Jesús siempre entró en un burrito, en un borrico, y entró mostrando esa humildad que siempre tuvo, ¿sí? Vimos que al fin de los tiempos, Él sí vendrá así, montado en un caballo blanco, ¿verdad? Como triunfante en esa segunda venida de Jesús. Entonces, el día de hoy continuaremos con los estudios de Juan, que vemos de salvación a los gentiles, se llama el estudio de hoy, y continuaremos en Juan 12, pero ahora veremos los versículos del 17 al 26, por favor. Entonces, voy a orar para dar gracias. Señor, te queremos dar muchas gracias esta mañana que nos permites unirnos a la distancia, Señor, para aprender de tu palabra. Gracias, Padre, te damos por todas esas oraciones contestadas. Gracias también por todas tus bendiciones. Te pedimos, Señor, que el estudio que vamos a ver hoy, pues lo podamos entender bien para captar el mensaje que tú quieres darnos en esta mañana. Abre nuestros corazones, Señor, nuestras mentes, para que esto sea así. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que algunas de las chicas están teniendo problemas para conectarse porque en los otros chats que los mandé me aparecía con una sola palomita, o sea que no se había no había llegado el mensaje, pero bueno, esperemos que se corrija. Entonces, como les digo, veremos hoy Juan 12,
del 17 al 26. Lo voy a leer. Juan 12, 17 dice. Voy a leer desde el 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Estos son los versículos que nos toca estudiar el día de hoy. Y bueno, sabemos que Dios siempre ha querido que el Evangelio se predique a toda la gente, de todas las naciones. Y para esto vamos a verlo en Mateo 12, 14, por favor. Mateo capítulo 24, perdón, Mateo 24, 14. Mateo 24, 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí Jesús dice que el evangelio, ese mensaje de salvación, sería predicado por todo el mundo. Esa era la misión de los discípulos y de alguna manera es la nuestra. Luego vamos a ver en Mateo 28, versículo 19 y 20. Mateo 28, versículo 19 y 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y vamos a ver otro más, ahora en el libro de Colosenses, Colosenses 1:23. Colosenses capítulo 1, versículo 23, donde dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo mismo, Pablo está diciendo, yo Pablo, fui hecho ministro. Y como dice, firmes en la verdad del evangelio, ¿sí? Poniendo toda nuestra confianza en Jesús. Sin embargo, el deseo de Dios también siempre fue que se le ofreciera primero a los judíos, a su pueblo escogido, a Israel. Y esto está en Deuteronomio. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, el último del Pentateuco, Deuteronomio 7, versículo 6 al 8.
dice Deuteronomio 7, 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios no escogió a Israel porque se lo mereciera, sino porque Dios estaba siendo fiel a la promesa que había hecho a sus antepasados. De la misma manera que no nos ha escogido a los creyentes porque seamos ni muy inteligentes, ni muy bonitos, ni muy buenos, sino por su bondad, por su gracia, por su gran misericordia. Vamos a ver ahora Deuteronomio, pero el capítulo 14, versículo 2, dice, Deuteronomio 14, 2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que les seáis un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y ahora vamos al libro de Isaías. Isaías confirma una vez más esto. Isaías 41, versículo 8 y 9. Isaías 41, versículo 8 y 9, dice: Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, siervo mío eres tú, te escogí y no te deseché. Aquí cuando Dios escogió a los israelitas para que fueran sus representantes ante el mundo, no lo fueron. No lo fueron. Y ahora sabemos que todos los creyentes constituimos ese pueblo escogido de Dios y tenemos esa responsabilidad de presentarlo ante el mundo, ¿sí? A la gente que no lo conoce. Así como lo tuvo el pueblo de Israel y que no lo hicieron y que le fallaron, pero nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar el evangelio a otras personas. Y bueno, dijo Dios que la salvación viene de los judíos. Él había prometido que por medio de Abraham, el patriarca de los judíos, toda la tierra sería bendecida. Y el Mesías vendría de los judíos. Era judío. Y solamente él podría salvar al mundo. No solo se originó con ellos, sino también se ofreció a ellos primero la salvación. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar, ¿qué les dijo? Vamos a verlo en Mateo 10, 5 y 6. Mateo 10, versículo 5 y 6. Que dice: A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de Israel. ¿Quiénes eran esos gentiles? Pues los gentiles eran los no judíos y los samaritanos eran los descendientes de la unión de israelitas con otros pueblos. Jesús les ordena que primero vayan a los judíos, porque él vino primero a los judíos. Dios los había escogido para que hablaran al mundo acerca de él. Y los discípulos y los apóstoles judíos
predicarían esas buenas nuevas de Cristo en todo el Imperio Romano. Ujú. El mensaje de Dios, como veremos, es para todos. Cristo no estaba prohibiendo en estos versículos que, que no se predicara a los gentiles o samaritanos si los encontraban ahí en el camino, sino que primero llevaran el mensaje a su pueblo, al pueblo de Israel, como dice, a esas ovejas perdidas, porque estaban espiritualmente pues, mal, enfermos, digamos. Luego dice, también vemos lo que le dice a una mujer que le pide que sane a su hija. Y esto está en Mateo 15, versículo 24. Mateo 15, 24, dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, aquí les está diciendo que los judíos eran los primeros en tener la oportunidad de aceptarlo como el Mesías, porque Dios quería que ellos fueran los que presentaran ese mensaje de salvación al resto del mundo. Esto fue solo hasta que resucitó, hasta que oficialmente rechazó Israel a Jesús, que el evangelio se proclamaría a todas las naciones. Y Pablo y Bernabé se lo dijeron a los judíos hostiles de Antioquía. Vamos a verlo en Hechos 13, versículo 46. Hechos 13, 46. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Lo que estamos viendo, ¿no? Ese plan de Dios era para que mediante la nación judía todo el pueblo conociera de él. Lamentablemente, pues muchos judíos no reconocieron a Jesús como Mesías, ni entendieron que Dios ofrecía esa salvación a todos los que se acercaran a él mediante la fe en Cristo, fueran judíos o fueran gentiles. Vamos a ver ahora Lucas, por favor, Lucas 24, 47. Lucas 24, 47 dice, y que predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Porque el evangelio es el poder de Dios para todos. Vamos a ver qué dice Pablo en Romanos 1:16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, es lo que dice Pablo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Pablo había sido encarcelado, echado de muchos lugares, de Tesalónica, por ejemplo, ¿no? Lo habían sacado a escondidas también de otros sitios. Bueno, lo habían juzgado como insensato también, pero siempre se mantuvo ansioso de predicar el evangelio. Ni las críticas, ni el hecho de que lo ridiculizaran, ni la persecución lo limitó a que predicara el evangelio. Y bueno, contrario a estos privilegios que tenía el pueblo de Israel, los gentiles pues estaban separados de Dios. Vamos a Efesios 2:12. Efesios capítulo 2, versículo 12.
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ujú. Los judíos siempre se apartaban de los gentiles. Pensaban que ellos estaban fuera del alcance de la salvación de Dios, que no tenían esperanza. Pero Cristo reveló que tanto los judíos como los gentiles eran igual de pecadores y se les ofrecía la salvación a todos. Pero bueno, los judíos sentían que aparte de que ellos estaban separados de Dios, eran ignorantes de las escrituras y por lo mismo, pues estaban esclavizados a la idolatría. Vamos a Romanos 2:14. Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y Primera de Corintios 12, capítulo 12, versículo 2, dice: Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos, ¿sí? Algunos gentiles pues imitaban esas prácticas de idolatría, de todas esas religiones idólatras que había y en las que de alguna manera ellos habían estado involucrados. Y vamos ahora a los Salmos. Salmos 96, 5. Salmos 96, 5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Vamos ahora al versículo que está en Efesios. Efesios 4, versículo 17 y 18. Dice, Efesios 4, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. También veían los gentiles pues corruptos, ¿no? Vamos a Efesios, pero ahora el siguiente versículo, el 19, dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. O sea, hay un alejamiento espiritual de Dios. Hay insensibilidad moral. Vamos ahora al Salmo. Salmos 147, versículo 19 y 20. Salmo 147, versículo 19 y 20 dice: Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Pues sí, la nación de Israel era especial para Dios. A ellos les había revelado sus leyes. Por medio de ellos envió a su Hijo Jesucristo. Sí, la Biblia dice que la verdadera nación de Israel actualmente, pues no es un pueblo específico ni tampoco es un lugar específico, sino es la comunidad de todos los que creen
y obedecen a Dios. Y como recibidores de esas promesas del pacto del Antiguo Testamento, los judíos se sentían superiores a los gentiles paganos por concepto de su Dios, y no había ningún interés de parte de ellos de dejar entrar a los gentiles, como vemos en el ejemplo que fue con Jonás, ¿sí? Que Dios le había ordenado que fuera a predicar a Nínive, que era una ciudad importante de Asiria. Era una ciudad, bueno, idólatra, que practicaba la brujería, eran súper crueles en las guerras, explotaban a la gente, y Jonás había crecido siempre con el odio hacia los asirios. Los odiaba tanto que no quería que recibieran la misericordia de Dios. No quería cumplir con la tarea que Dios le había dado de ir a predicarles a Nínive. Vamos al libro de Jonás, en el capítulo 1, el primer versículo. Jonás, en el Antiguo Testamento, por supuesto, Jonás 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora brinquémonos al capítulo 3, versículo 1, donde dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Bueno, finalmente va y predica en Nínive. Y vamos al versículo 10 de ese capítulo 3. Dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ese pueblo pagano de Nínive creyó el mensaje que llevó Jonás y se arrepintió, y Dios cancela esa amenaza de castigo que iba hacia ellos. Dios perdona a Nínive porque el propósito de Dios es corregir, no es estar castigando, tomando venganza. Jonás se enoja. Jonás se enojó porque pensaba que Dios no debía de perdonar a esa nación perversa y tan pagana, ¿sí? Jonás no alcanzaba a comprender que el Dios de Israel era también Dios del mundo. Era Dios para todos. Vamos al capítulo 4 de ese mismo libro de Jonás. Jonás 4, versículo 1 y 2. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sé que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Uh-huh. Y así como Jonás, esos judíos tenían un profundo sentimiento en contra de los gentiles, incluso de los judíos que ya habían aceptado a Cristo. Esos judíos cristianos eran lentos también para aceptar a los gentiles como sus compañeros. Vamos a Efesios 3, versículo 6. Efesios 3, versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dios planeaba unir a los judíos y a los gentiles en un mismo cuerpo, en esa iglesia, ¿sí? Unidos, nada separado, los gentiles no. Y bueno,
vemos que para Pedro le costaba tanto trabajo que Dios le mandó una experiencia que sería muy reveladora para, para que entendiera que también esa salvación era para los gentiles. Vamos a ver ahorita cuál fue esa visión que tuvo, pero antes vamos a ver lo que después dirá Pedro. Hechos 10, 28. Hechos 10, versículo 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro había observado toda su vida las costumbres y las tradiciones judías, pues era judío. Y sus palabras revelan que había adoptado una nueva actitud en el cual ya no consideraba que los gentiles fueran profanos, que para ellos no fuera. Y vamos a ver la visión que Dios le mandó a Pedro. Y en el mismo capítulo 10, pero los versículos anteriores, capítulo 10 de Hechos, versículo 9 al 20. Hechos 10, 9 al 20, esta visión que tiene Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había toda clase de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, soy yo el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos.
y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Vamos a brincarnos hasta el versículo 34. 34 de mismo Hechos 10, nos brincamos al 34, al 36. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Mm? Recordemos que la ley judía prohibía el consumo de ciertos alimentos, animales como alimentos, o sea, no los podías comer. Esto pues no hacía que no se permitiera a un judío comer con los gentiles porque pues corrían el riesgo de quedar inmundos. Bueno, que para los judíos los mismos gentiles también eran así como inmundos. Pero la visión que tuvo Pedro le comunicó que no debía de pensar que estos gentiles fueran personas inferiores que Dios no quisiera redimir. Después de esta visión, él comprendió que debía recibir a los gentiles que lo buscaban e ir a la casa de Cornelio. ¿Para qué? Pues para proclamar esas buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Y mira cómo nos dice el versículo. Dios repitió la visión 3 veces para lograr que Pedro cambiara su manera de pensar. ¿Sí? Así de que, ay, no me fijé, no. Bueno, 3 veces sucedió eso de que bajara ese lienzo para que él entendiera que debía también ir a los gentiles. Y eso es lo que hace. El resultado fue que se abrió esa predicación también a los gentiles. Vamos a los versículos 44 y 45 de mismo Hechos 10. Hechos 10, 44 y 45 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían ese discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces ese día en la casa de Cornelio, tanto creyentes judíos como creyentes gentiles formaban parte de ese cuerpo de Cristo. Uh-huh. Bueno, y cuando Pedro regresa a Jerusalén, lo regañan, se lo echan en cara. ¿Cómo anduviste tú y estuviste en casa de los gentiles, Pedro? Y vamos a ver el siguiente capítulo de Hechos y los primeros versículos. Hechos 11, versículo 1 al 3. Hechos 11, versículo 1 al 3, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él que los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, ¿sí? Y les explica todo lo que había pasado con esa visión que él había tenido. Y todos se maravillaron al oír esa experiencia que él tuvo. Vamos a verlo en los versículos 17 y 18 de Hechos 11. Hechos 17 y 18 dice, si Dios, pues,
les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El informe de que Dios había derramado su Espíritu Santo sobre los gentiles también, pues ya puso fin a esas críticas que le estaban haciendo a Pedro. Y los creyentes judíos tenían que aceptar a quien Dios había elegido, aunque fueran gentiles o fuera quien fuera. Pero esa salvación nunca fue exclusivamente para los judíos. Vamos a Primera de Crónicas, en el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 8. Primera de Crónicas 16, 8. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, todos los pueblos. Y brinquémonos del 24 al 30, versículo 24 de ese mismo Primera de Crónicas 16. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido por todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Esa limitada actitud de los judíos no les permitía darse cuenta, ver que las promesas del Antiguo Testamento y el mandato de proclamar la salvación a los gentiles. Pero Dios lo había prometido desde Abraham. Vamos al primer libro de la Biblia, que es Génesis. Génesis 12, versículo 2. Génesis 12, 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y vamos también a Génesis capítulo 22, versículo 18. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Sí? Y otro más vemos en 26, el capítulo 26, versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas por tu simiente. Pablo también lo comentó esto en Gálatas 3:8. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Sí? Dios ya lo había advertido, que era para todos la salvación. Todo el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, los salmos, demuestran a los judíos con sus propias escrituras que el plan de Dios también incluye a los gentiles. Vamos a un salmo. Salmo 18, 49. Salmo 18, 49. Por tanto, yo te confesaré por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, cantaré tu nombre. Y unas hojitas después, el Salmo 22, versículo 27. Se acordarán y se volverán a Jehová
todos los confines de la tierra, y todas las naciones adorarán delante de ti. Y vamos también a Isaías. Isaías capítulo 45, versículo 22. Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Aquí claramente lo está diciendo. Bueno, y en este pasaje que nos toca estudiar hoy, hay 3 perspectivas sobre Jesús. Vamos a verlas. 3 perspectivas, se las digo. La primera, la de los fariseos. La segunda, la de los gentiles. Y la tercera, la de él mismo. Vamos a ver la de los fariseos, que está en los primeros versículos del pasaje de hoy, de Juan 12, versículo 17 al 19, que dice: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, todo el mundo va tras él. Alguna gente acompañó a Jesús de Betania a Jerusalén, y otros que habían venido a la fiesta de la Pascua, como vimos en el estudio anterior, ¿sí? Estos grupos hicieron pues una gran multitud que escoltaban a Jesús al entrar a Jerusalén, que ya lo vimos. Y viniendo de Betania, comentaban ese gran milagro que había hecho con Lázaro. Contagiaban a la gente. Ellos lo cercaban, lo rodeaban, porque habían oído lo que Jesús hacía. Pero ellos tenían una fe superficial. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos buscaban así como un líder político, alguien que los quitara de la opresión de los romanos. Juan, recordemos en el pasaje, en el estudio anterior de Juan 12, 13, vamos a ver cómo dice que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Porque ellos decían, bueno, si tiene ese poder para resucitar, como había hecho con Lázaro, ¿verdad? Pues tenía poder para liberarlos de Roma. Como vemos que esa intención que ellos tenían hacia Jesús era bien superficial. Buscaban solo el espectáculo, pero pues ellos se desilusionaron pronto. ¿Y qué pasó? Que días después estarían pidiendo su crucifixión. Y había, en contraste, los discípulos, pues sí, ellos sí creían y perseverarían en creer en él. Vamos a verlos en Juan 8, versículo 31. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ese primer paso, pues, ¿cuál es? Es creer en Jesús como el Mesías, creer en Jesús como el Hijo de Dios. El segundo paso, no nos podemos quedar nada más ahí, sí, ya creo, ya. No, tenemos que avanzar. Es en perseverar, en obedecer las escrituras, que pues es el fruto de una fe verdadera. Y persistir de continuo en la palabra de Jesús y ponerlas en prácticas. No nada más, sí, ya creo, ya. No, es seguir avanzando, seguir avanzando. Vamos a Hebreos 10, 39. Hebreos 10, 39. Dice:
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Porque como vimos, muchos se habían alejado de Jesús, lo habían dejado. Y nos lo dice en primera de Juan, muy atrás, cerca de Apocalipsis, están las cartas de Juan. Recordemos, primera, segunda y tercera de Juan. Vamos a la primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, donde dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿sí? Iban nada más por ver qué hacía Jesús, por ver qué obtenían, pero no siguiéndolo con una fe sincera, como lamentablemente actualmente lo podemos ver en muchas iglesias, ¿sí? Que nada más van la gente, pues por costumbre, por tradición, por socializar, por conocer otras personas, en fin, pero no con una fe sincera. Bueno, vemos que los fariseos veían esas multitudes pues con alarma, se asustaban y frustrados. Mira cómo lo siguen, ¿no? Como dice el versículo, mirad, el mundo va tras él, así como diciendo, ¿qué vamos a hacer? Se estaba saliendo de control. Y si Jesús provocaba una revuelta, pues todo se perdería. Por eso es que lo querían prender, como nos lo dice Juan 11:57. Juan 11:57 dice, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese, ¿sí? Para que no se hiciera alboroto. Mas ahí estaba Jesús, alabado por la gente, frente a ellos, ¿sí? No podían agarrarlo y estaban frustrados. Se culpaban unos a otros, pues decían que quizá estaban peleando contra Dios. Veían que toda la gente se iba tras él. Vamos a ver en Hechos 5:39, donde se ponen que dicen, no estamos peleando contra Dios. Dice, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Profetizaban que el evangelio iría a todo el mundo. Mateo 24:14. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Finalmente, bueno, pues sabemos que esos fariseos tendrían éxito en que la gente demandara la ejecución de Jesús en ese acto final de tanto rechazo hacia él, ¿sí? Pero también vemos el punto 2, que es la atracción de los gentiles, cómo los gentiles fueron atraídos a Jesús. Lo vemos en los versículos 20 al 22 de Juan 12. Juan 12, 20 a 22. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces, Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Aquí con esto vemos una simbólica manera de ver cómo el evangelio iría a todo el mundo. Juan aquí nos está mencionando a unos griegos que habían subido a orar en la fiesta. Estos griegos eran gentiles prosélitos del judaísmo que habían abandonado su religión para adorar al único Dios
y habían venido a Jerusalén a celebrar la Pascua. Ellos querían ir a Jesús, en contraste con la hostilidad de los líderes judíos y la superficialidad de la gente que le seguían, muchos de ellos, ¿verdad? La reacción de Israel traería la salvación a los gentiles. Vamos a Romanos 9:25. Romanos, capítulo 9, versículo 25. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Fíjate, antes de alrededor de 700 años antes de que naciera Jesús, Oseas habló del plan de Dios para restaurar a su pueblo. Pablo aplica este mensaje al plan de Dios para incluir a los gentiles después de que los judíos lo rechazaron. Vamos a Romanos 11:11, unas hojitas después de donde estamos. Romanos 11:11. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Pablo deseaba ver que estos judíos y gentiles estuvieran unidos en amor por Dios, en obediencia a Cristo, no separados. Y Dios rechazaría temporalmente a Israel hasta la plenitud de los gentiles, hasta esos gentiles que se iban a convertir. Romanos 11:25 al 29. Romanos 11:25 al 29, versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, para que haya entrado la plenitud a los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados, así como en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Como decíamos, Dios eligió la nación de Israel y nunca la ha rechazado. También Dios eligió a la iglesia mediante Jesucristo, ¿sí? A todos nosotros los creyentes, y tampoco nos rechazará. Claro que esto no significa que todos los judíos o todos los miembros de una iglesia serán salvos, porque pues en ambos casos es posible que algunos nunca lleguen a creer en Cristo. Como dijimos, ¿no? Muchos irán, se congregarán y estarán ahí, pero no creerán, y esos pues no serán salvos. Y bueno, aquí el texto nos dice, no nos aclara quiénes eran esos griegos que habían llegado, ni por qué querían ver a Jesús, y por qué vinieron primero a Felipe. Pues tal vez como Felipe era nativo de Galilea, pues a lo mejor hablaba griego, y sin saber qué hacer, pues Felipe vemos que va a Andrés, y ya ellos dos van a Jesús a presentarles a estos griegos, porque pues tal vez Jesús no debiera hablar con los gentiles ante la hostilidad judía que él tenía. Pero bueno, vemos que ambos fueron a Jesús, y bueno, tú dirás, ¿y por qué está esta anécdota aquí, no? Pues como representación del interés de gentiles por las cosas de Dios, ¿sí? Que desembocarían pues en la iglesia, en una gente compuesta de judíos, de gentiles, que ahora serían su pueblo, ¿sí? Judíos y gentiles, ya no habría barrera entre uno y otro.
Y el tercer punto que vamos a ver finalmente es la invitación de Jesús. Muy bello es la invitación de Jesús, que lo vemos en los versículos 23 a 26 de Juan 12. Y dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. La respuesta que da Jesús aparece como una rara respuesta para los discípulos. No era una respuesta para los griegos. Juan ya no los vuelve a mencionar más. La respuesta de Jesús era a sus discípulos, ¿sí? La hora había venido, se interpretó por las masas como el cumplimiento de todas esas profecías mesiánicas que estaban en el Antiguo Testamento, que vemos una de ellas en Daniel 7, 13 al 10, 13 y 14, dice. Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche. He aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, que vino hacia el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Vemos que Jesús sería glorificado por su muerte, ¿sí? Y usó una ilustración campesina que se comprendía muy bien entre ellos cuando habla de ese grano de trigo. En Juan 12, 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto, ¿sí? Ellos entendían muy bien lo que estaba queriendo decir. Su glorificación sería por su muerte y resurrección. No existiría establecimiento del reino de Dios sin la cruz. Jesús tenía que morir y tenía que resucitar. Vamos a Lucas 24, versículo 25 al 27. Lucas 24, versículo 25 al 27 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Su muerte traería la expansión del evangelio más allá de Israel. Los griegos querían verlo y Jesús les muestra cómo el fruto vendría abundantemente después de su muerte. Jesús aplica esta verdad con una invitación que ilustra la actitud del corazón que se requiere para recibir ese mensaje de salvación. Y para esto vamos a ver unas parábolas en donde nos lo muestra. Mateo 13, versículo 44 al 46. Mateo 13, versículo 44 al 46. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo.
y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Sí, imagínate, no hay nada más precioso que el reino de los cielos, ¿no? Y estas dos parábolas, pues tienen el mismo significado, porque ambas presentan la salvación, pues como algo que está como escondido para muchas personas, pero tan valioso que las personas que le encuentran, que le es revelada la salvación, están deseosas de renunciar a cualquier cosa con tal de tener, ¿sí? De tener esa salvación. Tú te olvidas de todo, dejas todo por tener esa salvación de Jesús. Nos dice en Lucas 9:23, nos dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar su cruz es seguir a Jesús. Y cuando Jesús usó esta imagen de la cruz, pues toda la gente le entendía perfectamente porque la crucifixión era una forma de ejecución que los romanos usaban con los criminales, ¿no? El prisionero iba cargando su cruz y la llevaba hasta el lugar donde iba a ser ejecutado. De la misma manera, los creyentes deben estar dispuestos a morir a ti mismo. ¿Y qué es ese morir a ti mismo? Pues es morir a tus deseos egoístas, a tu yo que quiere seguir gobernando tu vida y dispuesto a obedecer sus mandamientos, ¿sí? Morir a todos esos deseos que tú tienes guardados en tu corazón. Dice Lucas 9, el versículo 26, despuésito del que estamos, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Y en la invitación que hace Jesús a esa salvación, viene acompañada de dirección y viene acompañada de una gran promesa a recibir ese gran regalo de salvación, ¿sí? En Juan 14, versículo muy bonito. Juan 14, versículo 1 al 4. Capítulo 14, versículo 1 al 4 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Qué promesa tan grande, ¿no? Las palabras de Jesús muestran que el camino a esa vida eterna, aunque no lo vemos, no vemos la veredita, es seguro, es a través de Jesús y porque Él lo ha preparado. Están estos versículos llenos de promesas y podemos estar seguros que recibiremos la vida eterna, porque Él así lo ha prometido a todos los que creen en Él. Y como dice, en casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿no? Voy a preparar lugar para vosotros. Jesús está haciendo esos preparativos para nuestra llegada. Y como dice también, ¿no? Estaremos con Él por siempre. Pero pues lo único que nos falta por resolver es esa decisión de creer en Él, de creer en Jesús, para poder llegar a esas moradas. Bueno, y en contraste sabemos que sus enemigos pues no creían, ¿verdad? Entonces ellos no sabían a dónde iba, no sabían de qué estaba hablando.
Juan 8:14. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Entonces, para los fariseos, así, ¿qué cosa está diciendo? ¿Qué? ¿A dónde van? No entendían, ¿sí? Pero Jesús le está dando la alternativa, que creyeran, que les decía la verdad, que era Él el camino. Pero, ¿qué pasó? Pues la mayoría no lo hicieron y nunca lo reconocieron como Mesías. Ellos decían, fíjate, ellos decían en Juan 9:29, decían: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Ujú. Pues claro, no sabían de él y mucho menos sabrían de honor y de gloria. Hebreos 2:10. Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Sí? Esa gracia de Dios hacia nosotros llevó a Jesús a la muerte. Cristo vino a sufrir y a morir para que nosotros pudiéramos tener esa vida eterna, como dice, llevar a muchos hijos a la gloria. Jesús no estaba necesitando sufrir para poderse salvar él mismo, porque Él es Dios en forma humana, ¿sí? Y su perfecta obediencia que tuvo demuestra que Él fue el sacrificio completo por nosotros. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Apropiarnos de ese sacrificio que ya está hecho. Bueno, y en unos días Jesús quitaría el muro, ese muro de separación entre judíos y gentiles. Muy bonitos versículos estos también, que dice Efesios 2:14 al 16. Efesios 2:14 al 16. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo ha derribado esas barreras que las personas levantan entre ellas mismas. Debido a la muerte de Cristo, todos los creyentes somos uno. No hay de que uno sí, ay, no, estos porque son de tal nación, no, estos porque son de tal manera, no, todos somos uno, todos los creyentes, y esa hostilidad que hay entre las personas debe de quedar destruida. Los gentiles que creyeron serían miembros de ese cuerpo, como lo dice, ¿no? Sin distinción alguna con los judíos. Vamos a Gálatas 3:28. Gálatas 3:28, aquí claramente lo está diciendo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El rechazo que tenían los judíos, pues traería la salvación a los gentiles, como vimos en Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Pablo deseaba ver a esos gentiles y a esos judíos unidos
en amor y obediencia por Cristo, como vimos, ¿sí? Una iglesia que realmente respetara la ley de Dios y dependiera únicamente de Cristo para la salvación. ¿Y qué pasó? Pues, bueno, esta conversión de tantos gentiles provocaría que después los judíos regresaran. En Zacarías, en el Antiguo Testamento, Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora a un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Aquí como dice, ¿sí? Derramaría ese espíritu que es el que nos convence de que somos pecadores, que nos revela esa justicia de Dios, que nos ayuda cuando oramos, que nos muestra nuestra debilidad, ¿sí? Entonces, pues pidámosle a Dios que esté llena nuestra vida de ese espíritu, de su espíritu, de ese Espíritu Santo, esté llena de agradecimiento por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, ¿sí? Y que esté llena también de oración. Entonces, así, resumiendo, pues, brevemente, para no tomarles mucho tiempo, nada más les quiero decir que, bueno, vimos que Dios siempre ha querido que se predique a toda la gente, ¿sí? A toda la gente y a todas las naciones. También vimos que, bueno, principalmente ese mensaje era primero para los judíos, su pueblo escogido, el pueblo de Israel. Vimos que también pues fue hasta que oficialmente, este, hasta que resucitó Jesús, que oficialmente Israel rechazó a Jesús y que el evangelio se proclamaría a todas las naciones, ¿sí? Porque ese poder de Dios es para todos. Vimos cómo los judíos sentían que, bueno, los gentiles no debían de ser redimidos, ¿verdad? Porque ellos no conocían las escrituras, porque eran idólatras, porque eran corruptos, ellos aparte, ellos no. Los judíos se sentían superiores, porque a esos gentiles paganos no querían tener ni contacto con ellos, ¿no? Vimos esa visión que tiene Pedro en cómo Dios le está mostrando que bueno, no diga él que, que no rechace a las demás gentes que no son judíos, ¿sí? Vimos como también Jonás no quería ir a predicar al pueblo de Nínive porque eran tremendos, era corrupto y no quería cumplir con el mandato que Dios le había dado. Bueno, pero la salvación, como vimos en este estudio, nunca fue exclusiva para los judíos. Y vimos las perspectivas hacia Jesús, ¿sí? La de los fariseos, ese rechazo constante, la gente esa multitud que lo sigue, pero que no son sinceros, es un seguimiento así muy superficial, ¿verdad? A ver qué saco de Jesús, a ver qué puedo obtener de aquí, y cómo se desilusionan y luego pedirán su crucifixión, ¿sí? Como los judíos no quieren que se haga alboroto, para que Roma no se enoje, ¿no? Luego vimos esa atracción a los gentíos, estos griegos que habían subido sinceramente a la fiesta para adorar a Dios. Y vimos finalmente, bueno, esa invitación de Jesús a la salvación, ¿sí? Jesús, como vimos, sería glorificado por su muerte y por su resurrección. Su muerte trae esa expansión del evangelio por más allá de Israel. Esa invitación que nos hace también a nosotros para recibir ese regalo de salvación. Acompañado, muy bonito, vimos de dirección y de esa promesa de la vida eterna, ¿sí? Sin separación entre judíos y gentiles, unidos en un solo cuerpo.
Entonces, bueno, para finalizar, pues voy a orar. Dios mío, pues te queremos dar muchas gracias por el precioso regalo de salvación que tú nos has dado para todos los que creemos en Jesús, tu Hijo amado, que vino a la tierra para pagar por todos nuestros pecados, y que nosotros, al apropiarnos de ese pago que Él ya realizó en la cruz, podemos realmente tener el acceso a ti, Señor, tener el acceso a esa vida eterna. Gracias, Padre, por tu gran misericordia. Gracias por tu gran amor para todo el mundo, Señor. Para todo aquel que cree. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues chicas, este es el estudio que vimos hoy.